Hola amigos, muy buenas tardes, te habla Janda Silva del canal de multiservicio electrónica integral Janda Silva, espero te encuentres muy bien, saludos y muchas bendiciones acá en el taller, siempre compartiendo con ustedes. En este sentido amigos vamos a hablar de esto. Ustedes saben lo que es esta cajita, es una fuente conmutada de PC, de estas de escritorio, las que traen la caja, es decir, básicamente la caja donde va lo que viene siendo el disco duro, la mainboard, la fuente de alimentación, que es esta. Amigos, estas fuentes son fuentes que nos pueden servir para el taller de electrónica, ¿ya? Y lo mejor de todo, ¿sabe qué es? Que estas fuentes tienen bastante corriente. Es decir, una fuente de esta puede tener 5, 6 y hasta 10 amperios. ¿Ya? Es una fuente súper buena que te puede servir para las pruebas de tu laboratorio si no tienes, por ejemplo, los recursos suficientes como para comprar una fuente lineal de laboratorio de estas regulables. Este tipo de fuentes te pueden servir muchísimo. ¿Por qué? Porque entregan los voltajes más comunes utilizados en el taller de electrónica. 3.3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. Pero lo mejor de todo también es que entrega fuentes de voltaje negativos. Por ejemplo, aquí lo dice, me habla de que bota voltaje positivo de 12 voltios y voltaje negativo de 12 voltios. Me bota 5 voltios y 3.3 voltios. Es decir, es una fuente muy buena. Lo primero que vamos a hacer, compañeros y amigos, es básicamente comprobar los voltajes y cómo darle la orden de encendido manualmente, como la orden de encendido a la fuente de un televisor fuera del cajón como tal. Ya, vamos al grano y voy a explicar el funcionamiento y qué tipo más adelante de transistores conmutadores trabaja este tipo de fuentes, que son transistores que se utilizan diferentes a los de las fuentes de alimentación de televisores. Ya, va a estar buenísimo esta clase, quédate porque hemos estado aprendiendo un montón. Si no has visto la última clase, amigos, te recomiendo cómo hicimos pruebas con diferentes tipos de fusibles y el estallido de diferentes fusibles para ver cuándo es que protege y cómo no se protege una fuente. En la clase pasada vimos eso. Bueno, vamos a la fuente de alimentación de PC. Buenas tardes amigos, te habla Janda Silva del canal de multiservicio electrónica. Un fuerte abrazo para todos ustedes. En la mesa de trabajo tengo la fuente de alimentación que les estaba enseñando. Esta fuente de alimentación, amigos, la conseguí en la calle. Venía dentro del cajón de las computadoras de estas de escritorio. Bueno, tenía casi todo por dentro, disco duro, casi todo, pero le saqué la fuente de alimentación, que es lo que me sirve. Vamos a saber si esta fuente está buena. Vamos a ver cuáles son los parámetros de esta fuente. Y bueno, para explicarte la fuente de PC, aquí por ejemplo no tiene el ventilador. Fíjate que el ventilador está roto, no tiene ventilador. Es un ventilador un motor fan que trabaja para 12 voltios. A una corriente no tan alta. Mira, se conecta la corriente eléctrica por acá, es decir, entra a los 110 o 220 voltios dependiendo del país. Y acá tiene un interruptor principal que activa la corriente principal. Eso primero debemos tomarlo en cuenta. Hay algunas fuentes de estas que son fuentes originales, fuentes ATX originales de mayor potencia. Por acá el fabricante nos coloca, dice Switching Power Supply, ¿ya? Una fuente de alimentación switchada, ¿ya? Una fuente de voltaje switchada, donde que dice que el voltaje es dual, es decir, puede ser para 115 o para 230 voltios, ¿ya? Si es para 115 voltios, una corriente de 10 amperios aproximadamente. Si es para 230 voltios, unas 6 amperios aproximadamente. Bien, dice que este es el voltaje de entrada. El voltaje de salida habla que es de 3.3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, 12 voltios, menos 12, 5 voltios standby, PC on, P OK y con. ¿Ya? Y abajo habla de remote y bueno, y habla de otras características como tal. ¿Qué podemos sacar de provecho en esta fuente de alimentación? Muchas cosas. Primero, que es una fuente que tiene bastante cablerío y que podemos aprovechar diferentes voltajes
de 5, de 3.3, de 12 por diferentes etapas, es decir, por diferentes cables. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos acá claramente, vemos cables negros, cables naranja, cables azul, cables rojos, amarillos también, etc. Entonces, vamos a ir al grano. Bien, esta fuente de alimentación nosotros la vamos a alimentar, en mi caso, con 220 voltios alternos. Cuando nosotros conectamos esta fuente de alimentación con voltaje alterno, la fuente de alimentación se va a alimentar en la parte primaria, va a entrar en función el puente rectificador y va a llegar al voltaje a los capacitores principales. ¿Cuál voltaje es ese? El mismo voltaje, compañeros y amigos, considerado más B. De todas maneras, la fuente la vamos a abrir en la clase pasada. Su negativo, su positivo, su negativo y su positivo. Básicamente vas a encontrar lo mismo que hemos visto en fuentes de alimentación de audio y de televisores, ¿verdad? Entonces, esta fuente tiene lo que se conoce como la entrada, pero también va a tener lo que se conoce como la salida. Pero esta fuente tiene una particularidad, que cuando tú conectas una fuente externa de esta, la conectas por fuera, él va a entregar el voltaje de entrada siempre y cuando esté bueno, pero el voltaje de salida no lo va a sacar, como en la mayoría de los casos de los televisores. ¿Me explico? Entonces, para hacer funcionar esta fuente, necesitamos darle lo que se conoce como orden de encendido manual. Orden de encendido manual. La orden de encendido manual es justamente para que se active los voltajes de salida. Ahora, para activar estos voltajes de salida, ¿en qué cable debemos dar la orden de encendido manual? Porque no sabemos. Por ejemplo, tú te vas a ir acá, vas a encontrar este ramerío de cables, ¿verdad? Y vas a buscar el cable, el ramal que tiene mayor cantidad de cables. En algunas fuentes te va a decir a qué corresponde cada cable, a qué voltaje corresponde cada cable y cómo se da la orden de encendido manual. Pero lastimosamente no en todas. Aquí solamente te dice parte del voltaje, parte del amperaje y parte de la entrada de línea, del voltaje de entrada de línea. Pero más de allá, no. En algunas fuentes sí te lo especifica todo, sobre todo en las ATX originales. Bien, como podemos ver acá, tenemos un ramerío de cables, bastantes cables. Tenemos 4 cables naranja, tenemos como 8 cables negros, ¿verdad? Tenemos 2 cables amarillos, 4 cables rojos, 1 verde, 1 azul, 1 gris y 1 morado. Aquí todo nos interesa, pero hay unos que nos van a interesar más que otros. ¿Por qué? Te explico. Porque el cable amarillo es igual a 12 voltios. Siempre va a ser igual a 12 voltios. El cable rojo es igual a 5 voltios. Todos estos voltios son voltajes DC. Acuérdense que es electrónica. Y tenemos el naranja. Es igual a 3.3 voltios DC. Estos son los voltajes que va a botar. También va a botar voltaje negativo y habría que medir en qué cable bota el voltaje negativo, que es un voltaje negativo de 12 voltios. Ahora, para dar la orden de encendido manual, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Vas a localizar el cable verde. Porque el cable verde, cuando tú conectas la fuente, entrega un voltaje determinado, ¿ya? Y tienes que hacer un puente a través de una resistencia o a través de un cable con otro cable.
¿cuál va a ser? Primero tenemos el cable verde y esto tienes que llevarlo, cable verde, a hacer puente con el cable que está al lado, Pero ¿cuál de los dos? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Vamos a verlo. Bien, vamos a verlo. Tengo la fuente, ¿verdad? Y tengo el ramal grande. El ramal grande me está hablando de acá, mira. Tengo el verde en la parte superior y tengo al lado seguidamente un cable negro. Pero del lado izquierdo también tengo un cable negro. La pregunta es, ¿serán los mismos? ¿El negro qué creen ustedes que es? Es lo que se conoce, amigos y compañeros. El cable negro es lo que se conoce como GND o la famosa tierra. Relativamente en electrónica se conoce como tierra. Bien, vamos a comprobar si ambos cables negros son los mismos. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, pongo el multímetro en escala de continuidad y compruebo para ver si son los mismos. Mira, continuidad. Significa que lo más probable es que todos los negros tengan relación. Vamos a ver. Mira, tierra, tierra. A ver, tierra, sí, efectivamente todos los negros son iguales, ¿ya? Perfecto, entonces, tú vas a llevar un puente a hacer puente con el cable que está al lado, el cual es el negro, Es decir, vas a hacer verde y negro. Estos dos lo puedes juntar a través de una pequeña resistencia. Una resistencia de 100, una resistencia de 25, solamente como para hacer un puente. Ya lo llevas allí. Y al hacer esto, compañeros y amigos, se tiene que activar los voltajes de salida. Voltaje de 12, voltaje de 5 y voltaje de 3.3. Mientras no se haga el puente, no van a aparecer los voltajes de salida. ¿Me explico? Entonces, vamos a hacer la prueba. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar y vamos a conectar el cable directamente. Lo recomendable siempre es conectarle una lámpara serie. Yo en este caso no lo voy a conectar porque tengo cargando el teléfono con el que estoy grabando. Conecto, ahí estoy conectando y lo voy a llevar acá. Bien. Una vez que tú lo conectes, esto tiene un interruptor. Este interruptor es lo que hace realmente prender el CPU, lo que llaman el CPU realmente. Es el gabinete. Lo que estás encendiendo es la fuente de alimentación. Y cuando tú enciendes la fuente de alimentación, la mainboard de la computadora es la que hace la activación de la fuente. Entonces, tengo por acá. Y nosotros vamos a colocar el multímetro en escala de voltaje DC. Vamos a colocarlo en escala de 200. Pongo el multímetro. Vamos a poner el negativo en tierra. Ahí lo tengo. ¿Ya? Y vamos a medir qué voltaje me está entregando el verde. Porque se dice que el verde es el de la orden de encendido. Mira, me está hablando de que tengo un voltaje de 4.68 voltios. Un poco menos de 5 voltios. Para nosotros hacer la activación correspondiente, yo voy a utilizar un cable. Este que está acá. Ustedes pueden utilizar una resistencia, yo voy a utilizar simplemente un cable y voy a llevar allí. Fíjate lo siguiente. El negro está allí. El verde me bota un voltaje de 4.5, 4.7. Vamos a ver qué me bota el verde. El naranja, mira, no tengo voltaje. ¿Qué me bota el rojo? Mira, no tengo voltaje.
¿Qué me bota el amarillo? Mira, no tengo voltaje. Es decir, en ninguno hay voltaje. Entonces, para que llegue el voltaje, nosotros vamos a hacer la activación correspondiente como tiene que ser. ¿Y cómo? Entre el verde. Vamos a hacerlo con mucha calmita. Entre el verde y el negro. Cualquiera de los negros te sirve. Ahí está. Vamos a ver si sirve. Vamos a ver si se puede hacer. Vamos a hacerlo por acá. Verde. Ahí está. Y negro. Uy, se rompió este. Vamos a buscar otro. Aquí estamos. Bien. Y acá tengo otro. Listo. Ahí está. Y vamos a comprobar el voltaje ahora. Haciendo esto, me paro en tierra. En negativo. Y vamos a medir el voltaje, por ejemplo, en el naranja. Observa el multímetro digital, por favor. Mira, 3.7 voltios. Comprobemos el rojo. Mira, 5.7 voltios. Comprobemos el amarillo. Mira, 13.98 voltios. Está un poco alto. Vamos a apagarlo un momento. Ahí he apagado y fíjate que el voltaje se cae completamente. ¿Y te das cuenta? Voy a encenderlo nuevamente y vamos a ver qué tenemos. 14 voltios, 2 voltios aproximadamente. Puede ser que esta fuente ya tenga de por sí algún problema determinado, porque realmente el voltaje ahí debería ser 12. Aquí me está botando 14 voltios aproximadamente. Por eso a lo mejor la botaron, porque la fuente tenía problemas. Puede ser eso, ¿ya? Pero ahí me estoy dando cuenta que está botando los voltajes correctos. Me paro, por ejemplo, en el azul. ¿Qué tengo en el azul? Mira, me bota los negativos, menos 12 voltios. ¿Te das cuenta? Acá 3.8, el cual debería ser 3.3. El voltaje está un poco alto. Puede ser que colocándole carga, de repente el voltaje, mira, 5.8, cuando este voltaje acá debería ser 5 voltios. Está un poco alto. Voy a sacarlo acá. He sacado. Vamos a sacar este pedacito que quedó allí encajado. Ahí lo saqué. Y voy a apagarlo. Ahí lo he apagado. Y coloco el verde. Puente nuevamente. Y negro. Bien. Y me voy a parar directamente, compañero y amigo, en el amarillo. Ahí lo tengo, el amarillo. Bien. Conecto, enciendo y vamos a ver el voltaje. Mira, 14.16. El voltaje es un poco elevado. Puede ser que colocándole carga de repente se disminuya un poco, ¿ya? Pero ahí te estás dando cuenta de lo que has aprendido nuevamente, ¿ya? ¿Qué estás aprendiendo acá? Bueno, ¿cómo se le da la orden de encendido a la fuente de alimentación? Se le da la orden de encendido, entre verde y negro aparecen los voltajes de salida. Lo ideal sería utilizar una resistencia por si acaso te llegas a confundir en el cableado para prevenir un daño. Lo mejor sería conectarlo a la lámpara serie también, ¿ya? De esta manera, compañeros y amigos, hemos aprendido un poco sobre las fuentes conmutadas de PC. Para la próxima clase vamos a destaparla, vamos a ver cómo están los filtros o los capacitores de salida. Vamos a revisar cómo vienen los filtros de entrada, es decir, los capacitores de entrada, si vienen en serie o si vienen en paralelo, qué tipo de conmutador utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos y bendiciones. Suscríbete.